Selene, mientras se dirige al número 4 de Private Drive, reflexiona profundamente sobre las palabras del sistema. Su mente da vueltas a las posibilidades que ofrece el cristal, el catalizador y una fuente de poder externa. Selene. Entonces, sistema, si logro reunir esas tres cosas, ¿podría teóricamente aumentar mis capacidades mágicas más allá de los límites normales de un mago o bruja común? Sistema. Correcto, pero hay riesgos. El cristal de energía universal podría ser inestable si no es manipulado con precisión, y una explosión mágica podría destruirte junto con todo lo que te rodea, dejando un gran cráter. Dependiendo de la explosión, quizás no quede nada del planeta. Un catalizador es un tipo de artefacto bien diseñado o seleccionado, amplificaría tu magia y la haría más manejable, pero necesitarás mucha práctica para adaptarte a él, así como no depender totalmente de dicho objeto. En cuanto a la fuente de poder externa, podría ser cualquier cosa, desde un artefacto mágico hasta la absorción controlada de la magia de un ser o lugar. Sin embargo, usar magia externa puede conllevar dependencia, o incluso corrupción si la fuente es oscura. Eso le pasa a los hechiceros, si bien acá no existen como en otras realidades. Hasta donde se sabe, una persona no mágico podría usar magia mediante pociones o artículos con magia propia aun si no sabe cómo funciona. Selene, pensativa. Entonces, para el cristal, debería buscar uno pequeño y estable, como un fragmento en lugar de uno entero. Algo manejable. En cuanto al catalizador, quizás pueda modificar una varita o usar otro objeto, tal vez un anillo o un medallón encantado. Y sobre la fuente externa, tendría que encontrar algo seguro y constante. Sistema, analizando. Las posibilidades son amplias. Algunos puntos a considerar. Cristal de energía universal. Fragmentos de estos cristales pueden encontrarse en dimensiones alternativas o en lugares de alta concentración mágica. También podrías intentar crear uno con la energía residual de este universo, lo cual sería apropiado, pues usar uno aunque estable de otra realidad podría provocar inestabilidad en él y en el universo donde aparecen cuando sus leyes universales no concuerdan. Catalizador mágico. Podrías fabricar uno adaptado a tus necesidades, como un guante encantado, o buscar un artefacto legendario. Fuente de poder externa. Podrías establecer una conexión con un nodo mágico natural, como un bosque encantado o un objeto de gran poder, como la piedra filosofal que planeas conseguir. Selene sonríe. Esto suena a que podría convertirme en alguien realmente poderosa. Pero primero, lo primero, robar la carta de Hogwarts. Después podré buscar estas piezas y comenzar a construir mi arsenal. Sistema. Es una buena estrategia. Sin embargo, recuerda que la ambición puede ser peligrosa. Cada paso debe ser medido y calculado. Selene, con una mirada decidida. Lo sé, sistema. Pero con conocimiento y preparación, seré capaz de manejar cualquier cosa. Con ese pensamiento en mente, Selene ajusta su plan mientras avanza hacia Private Drive, con una mezcla de emoción y cautela ante lo que está por venir. La media hermana menor de Harry Potter se le ocurre una idea y le pregunta al sistema lo siguiente: dime, sistema, ¿podría usar el Pocket para darme energía en vez de que se alimente de la mía? Y si yo pusiera un cristal de energía universal en ese sitio, ¿podría alterar las leyes físicas para volverlo más estable o contener la explosión? Selene, intrigada por las posibilidades, escucha al sistema con una mezcla de curiosidad y ambición. Sistema. Es plausible, pero cada uno de los puntos que propones tiene implicaciones y riesgos significativos. Analicemos tus ideas una por una. Usar el Pocket para suministrarte energía en lugar de consumirla. Esto requiere invertir el flujo de energía entre tú y el Pocket. Sería necesario diseñar una interfaz de control que regule este intercambio. Sin un mecanismo adecuado, podrías absorber demasiada energía y arder de adentro hacia afuera por sobrecarga. Implementar barreras de seguridad sería esencial para evitar efectos secundarios, como quemaduras internas o pérdida de control mágico. Colocar un cristal de energía universal en el Pocket para estabilizarlo o contener explosiones. Un cristal de energía universal puede actuar como una fuente de energía muy potente. Sin embargo, si no está adecuadamente aislado o equilibrado, podría amplificar cualquier desequilibrio en el Pocket. En caso de una explosión, los efectos podrían ser contenibles dentro del Pocket si logras encapsularlo con hechizos de contención avanzados, pero los recursos necesarios serían monumentales. La magnitud de la explosión dependerá del tamaño y pureza del cristal. Por ejemplo, un cristal pequeño podría destruir el Pocket y dejarte ilesa, pero uno grande sería devastador,
potencialmente afectando la realidad externa dada la gran cantidad de energía involucrada. Las leyes de la física conocida ya no aplicarían. Ok, sistema, y si obtuviera las varitas que usan Voldemort y Harry Potter, sería posible crear una basada en ellas. Crear una varita usando las de Harry Potter y Voldemort. Fusionar núcleos de varitas con propiedades antagónicas es extremadamente peligroso. Pero los núcleos de ambas varitas son de pluma de fénix, están conectados, o bien usar pluma de otro fénix que podría comprar localmente o de otra realidad. Sin embargo, podrías diseñar una varita híbrida utilizando solo fragmentos de cada núcleo y combinarlos con un tercer núcleo estabilizador. Por ejemplo, el cuerno de un unicornio, o el núcleo de una criatura mágica menos volátil, como un testral. Además, las maderas de las varitas, acebo y tejo, tienen propiedades mágicas opuestas que podrían balancearse si encuentras un tercer material que actúe como moderador. Selene, con una chispa de entusiasmo en sus ojos. Entonces, ¿sería posible? Todo esto podría convertir mi magia en algo verdaderamente excepcional si se hace bien. Pero parece que los riesgos son altos. Sistema. Sí, Selene, es posible. Sin embargo, este tipo de ambiciones no están exentas de peligros. Una falla en cualquiera de los pasos podría tener consecuencias irreversibles. Recomiendo proceder con cuidado y planificar cada movimiento meticulosamente. Selene sonríe y murmura. Nada que valga la pena es fácil. Primero conseguiré las varitas, luego trabajaré en la energía y el pocket. Esto será interesante. Con esa determinación, Selene avanza hacia su próximo objetivo, sabiendo que cada decisión la lleva más cerca de su meta, pero también la pone en una senda cada vez más peligrosa. Quizás debería usar en mi varita una madera de propiedades más flexibles o neutras, pero ¿y si busco una parecida en el mercado multidimensional? Supongo que en tantas realidades debería de haber una como mínimo similar, pensó Selene, y ella miró un local donde se ofrecía fotocopiado y pensó que sería bueno fotocopiar el libro de Merlín y así podría obtener otra cosa por él, a decir verdad varias. Selene, pensativa, observa las copias recién hechas del diario de Merlín y escucha atentamente la respuesta del sistema. Sistema. El diario original de Merlín podría contener capas de magia oculta que ni siquiera has comenzado a explorar. Es probable que haya hechizos o conocimientos que solo puedan ser revelados mediante rituales específicos o bajo ciertas condiciones. Por eso, vender el original sería imprudente. En cuanto a las copias, aunque carecen de los encantamientos originales, aún contienen el contenido visible del diario. Podrías comerciarlas en el mercado multidimensional, pero no esperes grandes ofertas, son más útiles para principiantes o académicos interesados en las técnicas básicas descritas en el libro. Selene, cruzando los brazos. Entonces, el original se queda conmigo. Pero las copias. Podrían darme al menos algo para financiar mis experimentos o adquirir recursos menores. ¿Crees que sería más útil ofrecerlas en el mercado de magia tradicional o en el multidimensional? Sistema. El mercado multidimensional tiene un alcance más amplio y posibilidades más variadas. Podrías encontrar realidades donde incluso las copias sean muy valoradas por la mera mención de Merlín. Sin embargo, el mercado tradicional puede ofrecerte tratos más confiables y menos arriesgados, pero el peligro es que llamarías la atención hacia ti, y en la Inglaterra mágica eso ya es un problema. Podrías empezar con las dimensiones más cercanas y menos riesgosas para probar la demanda. Si no obtienes resultados satisfactorios, entonces podrías explorar alternativas más exóticas. Selene sonríe, un brillo calculador en sus ojos. Perfecto. Entonces haré ambas cosas, dependiendo de lo que encuentre primero. Mientras tanto, necesito madera para mi nueva varita. Sistema, ¿puedes rastrear materiales en el mercado multidimensional? Busco algo neutral o incluso adaptable, para no tener problemas si intento usar núcleos como los de Harry y Voldemort, o conseguir una pluma de fénix. Sistema. He localizado algunas opciones. Madera de ciprés luminoso, extremadamente flexible y neutral. Conocida por equilibrar magia conflictiva. Madera de árbol de éter, proveniente de un plano etéreo, tiene propiedades que amplifican la fluidez mágica sin interferir con la intención del usuario. Madera de árbol fantasma, semitransparente, excelente para hechizos de sigilo, pero menos efectiva con magia ofensiva y defensiva. Puedes decidir cuál te conviene según tus objetivos y estilo mágico. Selene asiente, emocionada. Ciprés luminoso suena perfecto,
Al menos para equilibrar los núcleos conflictivos si no consigo una pluma de fénix propia. Después de vender algunas copias del diario, iré tras esa madera. El siguiente paso de mi plan está tomando forma. Con una sonrisa, la joven bruja se prepara para emprender su próxima aventura, sabiendo que cada decisión la acerca más a dominar su magia y a desentrañar los secretos del multiverso. Eso era demasiado bueno, a lo mejor solo lograra evitar matarse a sí misma por algún truco caduco que le den aparte de hacer una montaña con el polvo dado. Selene, ahora con energías renovadas y perfectamente aseada, se encontraba lista para continuar su viaje. Sistema. El medio de transporte más rápido sería un tren directo, pero dependiendo de tu destino, los autobuses mágicos también serían una opción, pero en tu actual situación no. Sin embargo, para mantener un perfil bajo, lo más discreto es tomar un tren convencional. Selene asintió y se dirigió a la estación de tren Miro a muchos en un viaje familiar. Al llegar, compró un boleto como cualquier otra persona y se mezcló con las familias que también abordaban. Una vez dentro, tomó asiento cerca de una ventana y, mientras el tren comenzaba a moverse, se perdió en sus pensamientos sobre las posibles adquisiciones que podría hacer con las copias del diario de Merlín. En su mente, Selene visualizaba las posibilidades. Chaqueta y pantalón tipo impermeable de slime. Con eso tendría un truco adicional de ocultamiento del tipo camaleónico. Además, el material es flexible y resistente. Perfecto para mis escapadas furtivas, pensó mientras sonreía con picardía. Pero ¿sería posible conseguir unos slimes vivos para criarlos? Si bien en sus etapas tempranas son monstruos débiles, sería útiles a la hora de procesar materiales o posiciones aparte. Según lo que coman pueden ser tan venenosos como para matar de un solo toque o disolver en un abrir y cerrar de ojos a los enemigos. Guantes de ignición con runas de salamandra. Estos son justo lo que necesito para potenciar mi magia de fuego, aunque sean usados. La estética no importa tanto, lo importante es que funcionen. En pocas palabras, magia de fuego más magia de fuego igual a un fuego mágico más poderoso. Mientras el tren seguía su curso, Selene abrió mentalmente un pequeño inventario de sus recursos actuales. Sabía que aún tenía algunas copias del diario de Merlín y un par de objetos menores que podría intercambiar. Sistema. Esas adquisiciones son razonables, pero considera también aumentar tus defensas. Hay disponibles algunos anillos de protección mágica a bajo costo, diseñados para desviar hechizos básicos. Selene. Suena tentador. Tal vez un anillo de protección sea mi próxima compra después de los guantes y la chaqueta. Si me preparo bien, podré enfrentar cualquier cosa con más confianza, o como mínimo no perder en el primer ataque y luego a pelear o correr. Cuando el tren finalmente llegó a su destino, Selene descendió el sistema, localizó un tipo de mercado de pulgas clandestino y se dirigió rápidamente a ese mercado mágico local. Pasando entre puestos llenos de objetos curiosos, se dedicó a buscar cuidadosamente los artículos que había visualizado. Con astucia y su sonrisa encantadora, logró negociar los precios, intercambiando dinero Magel, pues si bien el galeón es la moneda de más valor del mundo mágico, la sangre pura y sobre todo los duendes son quienes más tienen, y en el mundo de los no mágicos se pueden conseguir útiles cosas como comida. Lo malo es que intentar cambiar dinero de mago por moneda de los sin hechizos genera una pérdida de más del 50%, dejando a los duendes más ricos y a los magos más pobres. Ahora, aparte de copias del diario de Merlín, podría ofrecer otras cosas para tener la chaqueta de slime y los guantes de ignición, lo cual logró. Con su nueva chaqueta ajustándose perfectamente a su figura y los guantes en su bolso, Selene salió del mercado ilegal antes que algún Ouri apareciera. Ahora sí, sistema. Estoy un paso más cerca de ser imparable. ¿Qué sigue? Sistema. Tu siguiente objetivo es decidir dónde y cómo utilizar estas herramientas. Pero antes, sería prudente que practiques un poco con los guantes para asegurarte de que están en buen estado y no tengan defectos inesperados. Selene sonrió con determinación. Sabía que cada adquisición, cada paso, la acercaba más a convertirse en una bruja formidable. Selene observaba los objetos que había adquirido. Algunos eran claramente artículos de bajo valor, pequeñas baratijas que los vendedores habían intentado pasarle como primeros artículos mágicos. Sin embargo, Selene no era ingenua. Con la ayuda del sistema, comenzó a analizar cuáles de esos objetos podrían intercambiarse nuevamente por algo de mayor utilidad. Sistema. El daño en uno de los guantes es significativo. Si intentas canalizar magia de fuego a través de él, hay un 87% de posibilidades de un mal funcionamiento peligroso.
Mi recomendación es buscar un taller de reparación mágica o simplemente cambiarlo por algo más. Selene suspiró y levantó el guante dañado. Bueno, al menos con la otra mano puedo lanzar ataques mejorados de fuego. Es mejor que nada. Tal vez pueda convertir esto en un arma secundaria o buscar a alguien que lo repare a un costo razonable. Aunque, ¿podría yo misma aprender a arreglarlo? Quizás podría ser útil como trampa, digamos que un enemigo lo quiere usar y termina envuelto en llamas. Sistema. Podrías aprender hechizos de reparación específicos para objetos mágicos. Sin embargo, el nivel de detalle necesario para reconstruir las runas correctamente es considerable. Te sugiero primero practicar con algo menos delicado. Selene meditó un momento. Eso me suena razonable. Quizás pueda intercambiar algunas de las baratijas por herramientas de reparación o incluso libros básicos de runología. Mientras tanto, tengo otras cosas en mente. Sistema, ¿algún consejo sobre cómo sacar el máximo provecho del guante que sí funciona? Sistema. Con una mano funcional, podrías experimentar combinaciones creativas con tus otros hechizos. Por ejemplo, canaliza fuego a través del guante mientras usas tus habilidades de viento para dirigir el ataque con mayor precisión. Esto podría generar un ataque de fuego más rápido y letal. Además, podrías emplearlo como una distracción mientras preparas otro hechizo más complejo. Selene sonrió, imaginando las posibilidades. Buena idea. Haré un par de pruebas más tarde. Pero primero, buscaré información sobre reparación mágica y runas. Quién sabe, tal vez termine con un nuevo conjunto de habilidades útiles. Con el guante funcional en una mano y las baratijas restantes en su bolso, Selene continuó su camino. Sabía que cada pequeño paso, cada decisión estratégica, la acercaba a su objetivo. Ahora, más que nunca, estaba decidida a convertir sus limitaciones en oportunidades. Selene caminaba por el camino polvoriento mientras reflexionaba sobre las posibilidades. Recordaba vagamente un hechizo que los estudiantes de Hogwarts usaban a menudo. Selene. Ah, claro. Reparo. Ese hechizo se usa para arreglar cosas rotas, ¿no? Sistema, ¿es demasiado avanzado para mí? Sistema. No necesariamente. Reparo es un hechizo básico en la mayoría de los programas de aprendizaje mágico. Sin embargo, su aplicación en objetos mágicos puede ser limitada. La magia intrincada, como las runas del guante, requiere más precisión que la que Reparo puede ofrecer. Podrías intentarlo, pero las probabilidades de éxito completo son bajas, a menos que entiendas bien la estructura mágica. Selene frunció el ceño, pensando en una solución alternativa. De repente, una idea extraña cruzó por su mente. Selene. Entonces, ¿qué tal si me tatúo el símbolo del guante en la mano? Así ya no necesitaría usar el guante en absoluto, ¿verdad? El sistema hizo una pausa breve, procesando la idea antes de responder. Sistema. En teoría, es posible. Si las runas del guante se transfirieran a tu piel como un tatuaje, podrías canalizar magia directamente a través de tu mano. Sin embargo, hay varios inconvenientes. Precisión. El tatuaje debe ser realizado por un experto en runas mágicas. Cualquier error en la matriz podría resultar en un mal funcionamiento o incluso en daño físico. Mantenimiento. Si el tatuaje se daña, ya sea por un corte, quemadura o desgaste natural de la piel, perdería su funcionalidad. En el mejor de los casos, en el peor tendría literalmente que cortarte la piel tatuada para no morir. Salud. Los tatuajes mágicos como los normales muggles implican riesgos, como posibles infecciones mágicas o no mágicas y no efectos secundarios no deseados, sin olvidar envenenamiento, pues las sustancias usadas en el tatuaje al final dañan el cuerpo. Relaciones sociales. Algunos magos y brujas consideran que los tatuajes mágicos son poco ortodoxos y podrían verte como alguien excéntrica o peligrosa, y entre los muggles podrían verte como una criminal. Selene suspiró, llevándose una mano al mentón mientras lo pensaba. Así que no es exactamente la solución perfecta. Pero si llegara a necesitar algo más permanente y funcional, sería una opción, aunque arriesgada. Sistema. Si decides explorar esta opción, te sugiero primero practicar con tatuajes temporales mágicos o con objetos de prueba antes de comprometerte a algo permanente. Selene asintió, convencida de que debía investigar más antes de actuar. Bueno, parece que me quedan muchas cosas por aprender. Mientras tanto,
Me concentraré en dominar lo que tengo a mi alcance. Tal vez reparo no sea tan efectivo con runas, pero seguro que será útil en otras cosas. Hora de buscar un buen manual sobre ese hechizo. Con renovada determinación, Selene continuó su camino, reflexionando sobre cómo combinar creatividad y pragmatismo para mejorar sus habilidades mágicas. Selene caminaba, sumida en sus pensamientos, cuando una idea interesante cruzó por su mente. Miró su guante dañado y pensó en una alternativa que no comprometiera su cuerpo. Selene. Sistema. ¿Y si en lugar de tatuarme uso prendas con los símbolos? Algo como una chaqueta o una bufanda con runas bordadas. Si algo las dañara, simplemente las cambio por otras y listo. Sistema. Esa es una opción mucho más sensata. Los tejidos mágicos pueden ser encantados o bordados con runas para canalizar magia sin comprometer tu piel. Sin embargo, debes tener en cuenta que dichas prendas requerirán un mantenimiento mágico periódico para mantener sus propiedades funcionales. Selene asintió, pensando en otras opciones mientras el sistema continuaba. Sistema. Además, para una magia más versátil, podrías explorar sellos mágicos de estilo oriental. Estos incluyen los fude, pergaminos encantados que pueden ser usados para contener, proteger o atacar. También existen los talismans, de papel que se adhieren a objetos o incluso a enemigos o si le responde Selene recuerdo a unos cadáveres saltarines que tienen esos talismanes en la frente. Esos son zombies chinos que mencionas, conocidos como Jianxi, son un ejemplo clásico de cómo los sellos pueden manipular entidades mágicas. Selene se emocionó al escuchar esto. Sí, algo como eso. ¿Puedo combinar esos sellos con posiciones de manos, como hacen los ninjas en las historias? Eso sería increíblemente útil en combate. Sistema. Es posible, aunque requeriría práctica avanzada. Las posiciones de manos, conocidas como Kuji-in, se basan en el enfoque espiritual y la manipulación de energía. Puedes aprender a integrarlas con tus sellos mágicos para crear combinaciones más rápidas y efectivas. Esto te permitiría lanzar hechizos sin depender tanto de tus objetos físicos. Selene pensó en todo el potencial de esta nueva técnica. Entonces necesito un curso acelerado en sellos y posiciones de manos. Quizás pueda intercambiar algunas de las copias del libro de Merlín para conseguir materiales o aprender más sobre esto. Sistema. Una idea viable. También podría buscar un maestro o un grimorio especializado en técnicas de sellos orientales y posiciones de manos. Este enfoque te daría acceso a una magia más amplia y estratégica. Con una sonrisa confiada, Selene decidió que su próxima meta sería aprender y dominar estas técnicas. Mientras tanto, continuaba refinando su estilo mágico y explorando nuevas formas de combinar conocimientos de diferentes culturas mágicas para hacerse aún más poderosa. La niña bruja veía los escaparates mientras caminaba hacia su destino y algo le llamó la atención y eso fue una tienda de campaña que le sería útil después de todo. Aún faltaba un tiempo para la llegada de la carta y no puede estar por mucho tiempo dentro de su espacio de entrenamiento o entretenimiento según el caso de uso. Una vez comprada siguió su caminata. Selene observaba desde una esquina, usando su sigilo mágico para mantenerse oculta mientras vigilaba el número 4 de Private Drive. El calor del verano llenaba el aire, y de vez en cuando lanzaba miradas furtivas hacia la casa, esperando detectar algún movimiento inusual. Según recordaba cierta señora Criagatos no era un magel normal. Sistema. Tu observación es correcta. La señora Fig, la cuidadora de gatos, es una squib al servicio de Dumbledore. Su papel es observar y reportar cualquier anomalía mágica en el vecindario, especialmente relacionada con Harry. Sin embargo, no tiene la capacidad para intervenir directamente. Selene susurró para sí misma, con una sonrisa irónica. Ah, el plan perfecto, dejar que Harry crezca entre abuso y negligencia y luego esperar que sea un héroe. ¿Quién diseña estas cosas? Un villano frustrado. Sistema. El razonamiento de Dumbledore se centra en la protección mágica que ofrece el sacrificio de Lily, vinculado al hogar de su hermana. No obstante, tu punto es válido desde un enfoque ético. Selene suspiró, cruzando los brazos. Bueno, yo no vine aquí a ser la salvadora. Mi objetivo es simple, robar esa carta y hacer mi jugada. Aunque. Se quedó pensativa, recordando lo que el sistema mencionó sobre la serpiente. Selene. ¿Así que debería intervenir en el zoológico? Convertir a la serpiente que Harry libera en mi familiar.
Me gusta la idea, pero eso complicará un poco mi plan. ¿Qué tan viable es, sistema? Sistema. Factible, aunque debes actuar con cuidado. Un familiar mágico establece un vínculo profundo y te ofrece apoyo en combate, espionaje o canalización de magia. Sin embargo, una criatura como esa necesitaría un ritual para formalizar el vínculo. Podrías comenzar con una conexión básica de protección y lealtad, y luego fortalecerlo en el futuro. Selene sonrió mientras ajustaba la capucha de su capa. Perfecto. Entonces, cambio de planes. Primero el día del zoológico llega antes, tendré que infiltrarme y asegurarme de estar cerca de Harry para conectar con la serpiente. ¿Algún consejo para no ser detectada mientras hago el vínculo? Sistema. Si usas un hechizo para distracción junto con tu sigilo mágico, podrás desviar la atención de cualquiera cercano. También sería útil preparar de antemano un encantamiento que fortalezca la conexión mágica con la serpiente al liberarla. Selene asintió. Suena como un plan. Es hora de sentarme, observar y dejar que la trama de este lugar avance. Hasta que llegue mi momento. Con paciencia y astucia, Selene se acomodó en las sombras, lista para intervenir en el momento perfecto. Mientras tanto, ajustaba sus planes para asegurarse de obtener tanto la carta como un nuevo aliado en forma de serpiente. Selene permanecía oculta cerca del número 4 de Privet Drive, con su vista fija en la figura delgada de Harry Potter mientras limpiaba las ventanas bajo el sol ardiente. Los gritos de su tía Petunia resonaban desde el interior de la casa. Selene apretó los puños, una mezcla de frustración e impotencia cruzando su rostro. Sabía que intervenir sería un error estratégico, pero eso no hacía más fácil el mirar. Selene murmuró para sí misma. Es casi patético cómo se les deja criar a su salvador. Si no tuviera objetivos mayores, ya habría dejado caer un rayo en esta casa. Nota mental: aprender cómo dispara rayos. Sistema. Intervenir alteraría la línea de tiempo establecida, lo cual podría tener consecuencias imprevistas. Además, en este momento, tu magia podría exponerte a la vigilancia de Dumbledore o del Ministerio. Selene exhaló profundamente, intentando calmarse. Cambió su enfoque, sacando un pequeño pergamino que había adquirido recientemente mediante uno de sus intercambios. Contenía un ritual interesante, un proceso para vincular un animal no mágico como familiar temporal. Selene. Este ritual será útil para la serpiente del zoológico. No tengo mucho tiempo para practicar, pero parece sencillo. El hecho de que sea un animal criado en cautiverio reduce el riesgo de que me ataque. Aunque, ¿será lo suficientemente inteligente para entender nuestras necesidades? Sistema. Las serpientes, aunque no mágicas, poseen una inteligencia instintiva y una conexión inherente con la magia. La serpiente que Harry liberará es una pitón, de naturaleza tranquila. Si te acercas con cautela y muestras respeto, es probable que acepte el vínculo. Además, hablar Parcel, como Harry, reforzará tu posición. Selene sonrió, imaginando el potencial de la situación. Hablar Parcel. Eso podría complicar las cosas. Después de todo, yo no tengo el don, pero sí logré aprender a cómo decirse mi familiar gracias a ti y considerando que Harry estará allí. ¿Y si sospecha algo? Aunque dudo que pueda relacionarme con todo este embrollo en este punto de la historia. Mientras reflexionaba, Selene extendió el pergamino sobre sus rodillas y comenzó a trazar los símbolos necesarios con su dedo, usando un leve brillo mágico para practicar sin invocar el ritual completo. De vez en cuando, lanzaba miradas furtivas hacia la casa, asegurándose de que nadie la notara. Horas después, cuando el sol comenzaba a ponerse, Selene se levantó de su escondite. El ritual estaba memorizado, y su plan para vincular a la serpiente como familiar estaba listo. Ahora solo quedaba esperar el momento adecuado en el zoológico. Selene murmuró, más para sí misma que para el sistema. Sería interesante ver cómo reacciona Harry cuando me cruce con él en el zoológico. Quizás le dé una pista de quién soy. O quizás no. Todavía no sé si estoy lista para eso. Con una sonrisa traviesa, Selene guardó el pergamino y continuó con su vigilia, su mente llena de posibilidades y estrategias. El sistema le dice a Selene: aún no puedes revelarte a Harry, eres un elemento ajeno a la trama, pero una vez que tengas la carta y hagas lo que se te indico podrás actuar de forma más libre porque serás parte de ello. Selene asentía lentamente,
procesando la información del sistema mientras se mantenía atenta a los movimientos en el número 4 de Private Drive. Selene. Bien, sistema, tienes razón. Aún no es el momento de revelarme a Harry. Sería como lanzar una piedra en un lago tranquilo. Causaría demasiadas ondas. Sistema podría conseguir con mis recursos actuales algún conjuro para lanzar rayos o manipular la electricidad de mi alrededor, cuestiona la joven maga, si es posible pero no adecuado para ti. La joven bruja suspiró, guardando su concentración para los siguientes pasos. Pero la idea de manipular electricidad seguía rondando en su mente. Selene. Entonces, ¿hay un conjuro para lanzar rayos? Algo como lo que vi en esas historias de magos antiguos que podían invocar tormentas. Sistema. Es posible con tus recursos actuales, pero costoso en términos de magia. Además, manipular electricidad requiere precisión, o podrías terminar dañándote a ti misma o a tus aliados. Podría enseñarte un hechizo básico para canalizar energía eléctrica en ráfagas controladas, pero deberías practicar mucho antes de usarlo en combate real. Más adecuado, sugiere el sistema, sería comprar una flauta india para encantar serpientes. Le sería útil en su misión y quizás a futuro podría ralentizar un poco a cierto basilisco. Selene torció los labios, reflexionando. Sin embargo, la mención de la flauta hindú captó su atención. Selene. ¿Una flauta para encantar serpientes? Supongo que tiene sentido. Si logro ralentizar al basilisco en la cámara secreta, podría salvarme de un encuentro directo. Al menos por unos minutos. Sistema. La flauta no solo serviría para el basilisco. Podría ser útil en otras situaciones donde te enfrentes a criaturas mágicas sensibles a vibraciones o sonidos. Incluso podrías usarla como distracción en lugar de un arma directa. Selene sonrió con picardía. Está bien, sistema. Haré la inversión en la flauta. Además, sería interesante aprender a usarla. ¿Hay algún lugar donde pueda conseguirla a buen precio y sin llamar la atención? Sistema. En el mercado multidimensional, hay una flauta hindú básica que no es mágica pero que podría encantarse fácilmente. También hay flautas ya encantadas, aunque más costosas. Puedo guiarte para realizar el intercambio. Selene asintió, animada. Perfecto. Haré la compra y después la estudiaré. Nunca está de más tener una herramienta más en el repertorio. La bruja se apoyó contra un árbol cercano mientras esperaba cumplir con las misiones de conseguir un familiar o la carta de Hogwarts, su mente trabajando en los posibles usos de la flauta y en cómo practicar el hechizo de electricidad en el espacio Pocket. Su determinación crecía con cada paso planeado. Selene se acomodó bajo la sombra del árbol mientras su mirada recorría el catálogo del mercado multidimensional. Se detuvo, intrigada, al notar un artículo peculiar, un bezoar de buey. Selene. Espera, ¿un bezoar de buey? Creí que los bezoares solo se sacaban de los estómagos de cabras mágicas. ¿Qué tiene de especial este sistema? Los bezoares, en general, son concreciones formadas en los sistemas digestivos de ciertos animales. En la magia occidental, los más comunes son los extraídos de cabras, conocidos por neutralizar venenos. Sin embargo, el bezoar de buey es más raro y apreciado en la medicina tradicional china y otras culturas mágicas orientales. Se dice que puede curar enfermedades más allá del envenenamiento, incluyendo fiebres místicas y maldiciones leves. Además, puede servir como catalizador para ciertos rituales. Selene se llevó una mano al mentón, pensativa. Eso explica por qué en esa serie que vi en mi mundo original, una chica médica que estaba dispuesta a todo por conseguir uno. Aunque no sabía que podían ser tan valiosos en el ámbito mágico. ¿Crees que valdría la pena adquirirlo? Sistema. Depende de tus objetivos. No es un objeto ofensivo ni te dará ventajas en combate, pero tener un bezoar de buey podría salvarte la vida en caso de intoxicación mágica o reforzar un intercambio valioso en el futuro. Es un recurso versátil, aunque costoso. Selene suspiró mientras observaba el precio. Definitivamente, está fuera de mi presupuesto por ahora. Pero tal vez pueda intercambiar más copias del libro de Merlín o algo que encuentre útil más adelante. Decidió marcar el artículo como favorito en el catálogo para revisarlo después. Mientras tanto, volvió a enfocarse en los otros artículos baratos, buscando algo más dentro de su alcance. Aunque el bezoar seguía rondando en su mente,
sabía que su estrategia actual debía ser maximizar los recursos que ya tenía. Selene, con una chispa de inspiración, anotó mentalmente: tal vez algún día podría buscar un bezoar por mi cuenta, en lugar de comprarlo. Podría encontrar algo similar explorando lugares mágicos exóticos. Selene meditaba mientras revisaba los objetos en venta. Al detenerse frente a la descripción de la pipa de madera tallada con la cabeza de un demonio, sus ojos brillaron con curiosidad. Selene. ¿Una pipa que puede expulsar y manipular humo sin quemar nada? Me recuerda a ciertos personajes que usaban humo para ocultarse o atacar. Si puedo dominar este truco, podría usarlo para confundir a los enemigos o incluso escapar en un momento crítico. Sistema. Es una buena compra por el precio. Sin embargo, necesitarás práctica para dominar la manipulación del humo. Aunque básico, este tipo de magia tiene aplicaciones creativas, especialmente en combinación con tus habilidades de sigilo. Selene seleccionó la pipa, añadiéndola a su carrito virtual. Justo entonces, el sistema señaló otro artículo en el catálogo. Sistema. También hay un pergamino de magia de origami. Es descrito como un truco para fiestas, pero con imaginación podrías darle usos interesantes. Selene levantó una ceja, curiosa, y revisó la descripción del pergamino. Al parecer, permitía crear figuras de papel animadas que podían moverse según las instrucciones del usuario. Selene. ¿Un truco para fiestas? Tal vez. Pero si lo combino con el humo, podría crear distracciones más elaboradas. Figuras de papel que bailen en el humo o ataquen, aunque sea de forma simbólica, podrían desconcertar a alguien lo suficiente como para darme ventaja. Sistema. Ese enfoque tiene potencial. Además, el origami animado podría ser útil para misiones de espionaje o para entregar mensajes. Si los perfeccionas, las figuras podrían incluso portar venenos, pequeñas cargas explosivas o simples distracciones. Selene añadió también el pergamino a su lista de compras y procedió con el pago. Cuando el sistema confirmó la transacción, le entregó los dos objetos en el espacio Pocket para que pudiera experimentarlos de inmediato. Selene, emocionada, sacó la pipa primero. Sopló suavemente en ella, y una nube de humo gris empezó a expandirse. Intentó moldearlo con sus manos, y aunque al principio era torpe, poco a poco logró darle formas simples. Selene. Esto será divertido. Ahora, a probar el origami. Desenrolló el pergamino y siguió las instrucciones para plegar una grulla de papel. Al terminar, canalizó un poco de magia en la figura, y la pequeña grulla comenzó a mover las alas y a volar torpemente. Selene soltó una risa sorprendida. Selene. Esto será más útil de lo que pensé. Imagínate una bandada de grullas de papel volando entre el humo. Sería un espectáculo. O una distracción perfecta. Guardó sus nuevas adquisiciones con una sonrisa satisfecha, lista para integrarlas a sus planes futuros. Selene estaba sentada en un rincón discreto, observando cómo las figuras de origami que había creado volaban en círculos. Las grullas y pequeños pájaros de papel seguían sus instrucciones con precisión, pero no podía evitar sentir que faltaba algo más para perfeccionar el truco. Selene. Bueno, al menos estos pajaritos siguen órdenes básicas. Pero no tengo idea de cómo sacarles el máximo provecho. ¿Qué tan útil puede ser un montón de papel volador si algo realmente peligroso me ataca? Sistema. Con creatividad, todo tiene su utilidad. Tus pájaros podrían portar mensajes, desviar la atención o incluso transportar sustancias mágicas, como venenos o pociones paralizantes. Pero coincidió en que necesitas algo más ofensivo para equilibrar tus habilidades. Selene suspiró mientras examinaba la pipa en sus manos, intentando descifrar cómo podría usar el poder del humo sin depender tanto de ella. Después de varios intentos, aún no lograba replicar el encanto del humo con magia propia. Frustrada, comenzó a soplar la pipa nuevamente, llenando el espacio Pocket con una neblina espesa. Entonces tuvo una idea. Selene. ¿Y si combino esto con los pájaros de papel? Podrían camuflarse en el humo, moviéndose casi invisibles hasta el objetivo. Puso manos a la obra. Liberó una nube de humo y envió a los pájaros a volar entre ella, dándoles órdenes de zigzaguear y ocultarse. Al principio, fue un desastre, chocaban entre ellos o se perdían en la neblina.
Pero con paciencia y práctica, logró que volaran sincronizados, ocultándose en el humo y apareciendo de forma repentina. Sistema. Esto tiene potencial. Podrías perfeccionarlo para crear distracciones avanzadas. Imagínate si las figuras tuvieran algún encantamiento explosivo o de aturdimiento. Podrías atacar sin exponerte. Selene rió entre dientes. Aunque aún faltaba mucho para que fuera una estrategia viable, ya podía imaginar cómo este truco le daría ventaja en una confrontación. Sin embargo, sus pensamientos se desviaron hacia su vida anterior. Selene. ¿Sabes, sistema? Cuando vine a este mundo, esperaba algo más moderno. Mi mundo tenía internet, videojuegos y televisión. Aquí, en cambio, casi todo parece sacado de un cuento medieval. Lo único que lo salva es la magia, pero incluso eso tiene sus límites. Ojalá realmente pueda usar la magia para vivir mejor y no solo sobrevivir. Sistema. Eso depende de cómo utilices tus recursos. Tienes el conocimiento de tu mundo de origen y las oportunidades de este mundo mágico. La clave está en encontrar el equilibrio entre ambos. Selene asintió. Si algo había aprendido de sus días sin electricidad y televisión era a ser creativa con lo poco que tenía. Y ahora, con la magia a su disposición, estaba decidida a aprovecharla al máximo. La joven brujita Snap logra comprar un hechizo básico de ilusión el cual ella compara con el truco de tomar una foto y ponerla al frente de una cámara. Selene ajustaba los detalles de su ilusión en la entrada del túnel. La imagen proyectada de una pared sólida era convincente, pero al acercarse mucho podía distinguirse un leve parpadeo. Aún así, le pareció suficiente para mantener alejados a los curiosos. Selene. Bueno, sistema, no está tan mal. Aunque parece un poco rudimentario, creo que funciona. No esperaba que las ilusiones fueran tan limitadas. Pensé que sería algo más avanzado, como en las películas, donde nadie puede distinguir la diferencia. Sistema. Tu comparación es válida, pero no olvides que este es un hechizo básico. Las ilusiones más complejas requieren mayor poder mágico y habilidades avanzadas. Si deseas perfeccionarlo, necesitarás practicar y quizás adquirir mejoras o versiones superiores del hechizo. Selene, arropada en su capa, se recostó en el túnel mientras el viento nocturno soplaba fuera. Se sentía segura por la pared ilusoria, aunque sabía que no era completamente infalible. Selene. Lo admito, esto es más emocionante que un hotel, pero también extraño ciertas comodidades. Aunque entiendo que estar en un lugar público aumenta mis riesgos, sobre todo si hay gente buscando algo raro. ¿Qué opinas? ¿Debería buscar un lugar más cómodo y correr el riesgo? Sistema. Las decisiones deben basarse en tus prioridades. Si la seguridad es esencial, quedarte en lugares discretos como este túnel es más prudente. Sin embargo, podrías considerar buscar un sitio donde el riesgo de ser detectada sea menor, como un alojamiento barato en un pueblo mágico menos concurrido. Selene pensó en eso mientras sacaba su pequeña bolsa de provisiones y algo de agua. Aunque la vida mágica parecía un escape de la monotonía de su mundo anterior, también venía con sus propios desafíos. Selene. Bueno, sistema, parece que la supervivencia tiene sus propios encantos. Pero si llego a tener más recursos, juro que me construiré mi propio refugio, con ilusiones avanzadas, camas cómodas y un clima perfecto todo el año. Sistema. Es una meta alcanzable con tiempo y planificación. Por ahora, concéntrate en dominar los recursos que ya posees. Cada pequeño avance te acerca a tus objetivos mayores. Selene sonrió, tomando un sorbo de agua antes de acomodarse para dormir. A la mañana siguiente, tendría nuevas oportunidades para aprender, practicar y, quizás, intercambiar sus trucos básicos por algo mucho más poderoso. Lo más recomendable si fuera posible que lo hiciera sería crear un demiplano, le dice el sistema y Selene le pregunta qué es eso. Selene levantó una ceja intrigada mientras escuchaba la explicación del sistema sobre los demiplanos. Selene. Entonces, básicamente, sería como crear mi propio mundo. Un espacio personal que yo controle completamente. Podría tener una biblioteca infinita, un laboratorio mágico, incluso un lugar para entrenar sin preocupaciones. ¿Algo así como una fortaleza portátil? Sistema. Exactamente. El demiplano es una extensión de tu poder y creatividad.
Podría ser una fortaleza, un refugio o incluso una prisión para enemigos. Sin embargo, su tamaño y complejidad dependerán directamente de tu capacidad mágica actual. Por ahora, lo que podrías crear sería algo muy limitado. Selene, emocionada por la idea, comenzó a visualizarlo en su mente. Selene. Podría decorarlo como una torre encantada, con paredes que cambian de color según mi estado de ánimo. Tendría un jardín lleno de plantas mágicas y un lago con propiedades curativas. Y tal vez una sala de entrenamiento donde la gravedad sea controlable. Pero... espera, ¿cómo lo construyo? ¿Hay un hechizo o ritual para empezar? Sistema. Crear un demiplano requiere un ritual avanzado y materiales costosos. Un catalizador mágico de alto nivel sería fundamental, junto con un objeto que actúe como ancla para el plano. Además, necesitarías estudiar magia espacial o dimensional. Esto no es algo que puedas hacer en este momento, pero podrías empezar recolectando los materiales y conocimientos necesarios. Selene suspiró, aunque su entusiasmo no disminuyó. Selene. Está bien, parece que será un proyecto a largo plazo. Por ahora, seguiré trabajando en mejorar mis habilidades y recursos. Pero dime, sistema, si tuviera un demiplano, ¿podría vincularlo a objetos? Por ejemplo, entrar en él a través de un espejo o un libro, como en algunas historias que he leído. Sistema. Es completamente factible. Con el conocimiento y preparación adecuados, podrías crear puntos de acceso a tu demiplano en objetos específicos, pero deberás protegerlos bien. Si alguien más descubre o roba el objeto, podría entrar a tu espacio y aprovecharse de sus ventajas. Selene asintió, ya planeando cómo ocultaría el acceso a su futuro demiplano. Selene. Está decidido. Este será uno de mis grandes objetivos. Un día, tendré mi propio reino mágico, mi refugio personal. Hasta entonces, a seguir con lo que tengo. Pero qué emocionante. Sistema. Es un objetivo ambicioso, pero alcanzable. Tu determinación es un buen comienzo. Selene sonrió mientras comenzaba a idear una lista mental de cosas que necesitaría para su proyecto. Había algo reconfortante en la idea de construir un lugar donde sería intocable y verdaderamente libre. Selene le pregunta al sistema: ¿de repente puedo abrir una ventana de habilidades o es ficha de estado, es decir, donde pudiera ver mi nivel, poder, inteligencia, fuerza, talento, o podría verlo en otros para saber más de ellos? Selene escuchó con atención la respuesta del sistema. El sistema le responde secamente que no está en un videojuego, pero sí es posible darle algo parecido que le indique su progreso y nivel actual, mientras que aplicarlo a otros es complicado, pero podría detectar ciertas anomalías como maldiciones o enfermedades. Si le mienten relativamente hablando. Selene cruzando los brazos mientras meditaba sobre la posibilidad de tener una ventana de habilidades. Selene. Entendido. No estoy en un videojuego, pero algo similar podría ser muy útil. Si puedo ver mi progreso y detectar anomalías en otros, sería como tener un radar mágico. Así que, sistema, ajusta lo que tengas que ajustar y muéstrame mi estado. Sistema. Realizando los ajustes necesarios. Te advierto que esta función será más limitada que una ficha de personaje en un videojuego, pero te proporcionará información relevante. Preparando tu primer reporte. Un panel translúcido apareció frente a Selene, flotando en el aire como si fuera una pantalla mágica. En él se mostraban detalles sobre su estado actual. Estado de Selene Snap. Nivel mágico, principiante avanzado. Habilidades destacadas, manipulación de viento, moderado. Ilusiones básicas, activo. Origami encantado, moderado. Encanto de ocultamiento, moderado. Condición física, saludable. Energía mágica, 75% disponible. Progreso general, en ascenso. Análisis de habilidades recomendadas, incrementar control de ilusiones. Desarrollar técnicas ofensivas, rayos o fuego. Practicar rituales básicos. Selene sonrió mientras revisaba la pantalla. Selene. Esto es genial. Es más detallado de lo que esperaba. Ahora, dime, ¿cómo haré para usarlo con otros? Dijiste que podría detectar maldiciones, enfermedades o mentiras. ¿Cómo activaría eso? Sistema. Para aplicarlo a otros,
necesitarás concentrarte en ellos y canalizar tu magia hacia una lectura. Es un proceso sutil, así que no todos notarán que los estás analizando. Sin embargo, si la persona es muy poderosa o está protegida mágicamente, podría ser detectada o incluso bloqueada. Selene pensó por un momento, considerando las posibilidades. Selene. Eso suena útil, pero también peligroso. Tendré que usarlo con cuidado. Por cierto, ¿esta ventana se actualiza automáticamente o tengo que activarla cada vez? Sistema. Se actualiza automáticamente cuando hay cambios significativos. También puedes activarla manualmente para verificar tu estado en cualquier momento. Selene asintió satisfecha. Selene. Perfecto. Esto será una gran ayuda. Ahora me siento un paso más cerca de convertirme en una bruja verdaderamente formidable. Con esa motivación renovada, Selene cerró la ventana y continuó su entrenamiento, ahora más consciente de su progreso y potencial. Selene le preguntó al sistema si podría quizás usarlo para analizar objetos o sitios. Selene escuchó con atención la explicación del sistema mientras jugaba con una pluma mágica que había conseguido en uno de sus intercambios recientes. Selene. Entonces, sistema, ¿puedo usar esta nueva función para analizar objetos y lugares? Dices que depende de mi nivel mágico. Por ahora, puedo analizar algo sencillo como este parque o el túnel donde acampé. Sistema. Sí, podrías intentarlo. Sin embargo, el análisis será superficial si el sitio o el objeto tienen algún tipo de protección mágica o complejidad. Por ejemplo, un túnel sencillo podría ser escaneado por completo, pero un lugar como Gringotts o una sala encantada de Hogwarts requeriría mucho más poder mágico. Selene asintió, pensativa. Selene. Y respecto a los libros. Si tocara uno, ¿podría copiar su contenido sin necesidad de abrirlo? No me refiero solo a capturar imágenes al verlo, sino al texto completo. Sistema. Eso es posible, pero requiere ciertas condiciones. Si el libro tiene una protección mágica, tu habilidad actual no será suficiente para extraer su contenido. El proceso toma tiempo. 1 minuto de contacto directo podría bastar para libros comunes, pero libros complejos o mágicos podrían requerir más tiempo. Hay riesgo. Si el libro tiene trampas o maldiciones, activarlas por contacto podría ser peligroso. Selene suspiró mientras dejaba caer la pluma sobre la mesa improvisada que había armado en el parque. Selene. Así que no es tan fácil como en esas historias donde un personaje toca algo y ¡bam!, obtiene todo el conocimiento. Sistema. Correcto. Podrías intentarlo con libros simples para practicar. Por ahora, te recomendaría ser cautelosa y usar guantes mágicos o algún medio de protección antes de tocar libros desconocidos. Selene pensó en los guantes dañados que había conseguido hace poco. Selene. Tal vez podría restaurar esos guantes primero. Aunque están dañados, podrían servirme como protección básica. También voy a practicar este análisis con objetos y sitios pequeños. Es un buen comienzo. Sistema. Eso sería prudente. Te sugiero intentar con objetos cotidianos antes de avanzar a artefactos mágicos. Además, recuerda que un análisis exitoso depende de tu concentración y la energía mágica disponible. Selene sonrió. Selene. Bueno, parece que tengo mucho trabajo por delante. Empezaré ahora mismo. Con ese plan en mente, Selene buscó un objeto cercano para probar sus nuevas capacidades, decidida a seguir perfeccionando su técnica. Selene se sentó en el suelo frío del túnel, rodeada de su improvisada ilusión mágica, y cerró los ojos mientras se preparaba para usar su habilidad de análisis. Selene. Bueno, sistema, vamos a probar. Analizar un túnel no debería ser tan complicado. Es como activar un radar, ¿verdad? Sistema. Exactamente. Solo concéntrate y deja que tu energía fluya. La información que recibas dependerá de cuán profundo sea tu análisis. Selene respiró hondo y dejó que su magia se desplegara, explorando el túnel a su alrededor. Fue como si sus sentidos se expandieran. Podía ver, sin usar los ojos, notando grietas en las paredes, pequeños objetos abandonados, e incluso restos de humedad que el lugar había acumulado con el tiempo. Selene. Interesante.
Aunque el túnel no es el lugar más limpio, he visto peores. Esto no está tan mal. Satisfecha con su práctica inicial, decidió pasar a algo más ambicioso, una proyección astral. Selene. Quizás pueda visitar a Harry sin que nadie lo note. Sería bueno comprobar cómo está y si mi intervención futura será realmente necesaria. Sistema, ¿alguna recomendación antes de intentarlo? Sistema. Evita interactuar directamente con personas en tu estado astral. Si bien puedes observar sin problemas, intentar tocar algo o alguien podría alertar a entidades sensibles a la magia. Selene asintió, acostándose cómodamente en el suelo del túnel. Cerró los ojos y comenzó a concentrarse, dejando que su conciencia se separara de su cuerpo. Pronto, se encontró flotando en un estado etéreo, libre de las limitaciones físicas. Selene apareció en el pequeño cuarto donde Harry dormía en el número 4 de Privet Drive. Era diminuto y abarrotado, con solo una cama y un pequeño escritorio. Las paredes estaban descoloridas, y los pocos objetos personales de Harry eran insignificantes. Comparado con el modesto cuarto del orfanato donde Selene había pasado parte de su vida, este espacio era lamentable. Selene. Es incluso peor de lo que pensaba. Por lo menos yo tenía algo de privacidad. Esto es más como un armario con una cama. Harry dormía profundamente, agotado por las tareas y el maltrato diario. Selene lo observó por un momento, sintiendo una mezcla de compasión y determinación. Selene. No puedo cambiar su vida ahora, pero puedo asegurarme de que tenga un futuro mejor. Mi intervención será discreta pero efectiva. Solo necesito el momento adecuado. Volviendo a su cuerpo, Selene se sentó nuevamente en el túnel, pensativa. Selene. Por lo menos sé que está sobreviviendo. Ahora solo tengo que esperar el día adecuado para conseguir mi familiar. Mientras tanto, seguiré practicando y fortaleciendo mis habilidades. Sistema. Ese es un enfoque sensato. Cada paso que tomes ahora será crucial para tu éxito futuro. Selene sonrió, decidida a seguir avanzando, paso a paso, hacia sus objetivos. En su estado de proyección astral, Selene flotaba silenciosamente alrededor de la casa del espía, observando cada detalle con una mezcla de curiosidad y precaución. Selene. Bueno, sistema, esto parece más una casa común y corriente que el cuartel de una espía. No hay runas de protección visibles ni trampas mágicas. Al menos no superficiales. ¿Podrías analizar el lugar en busca de algo oculto? Sistema. Puedo intentarlo, pero recuerda que en tu estado astral mi capacidad de análisis está limitada. Algunas protecciones mágicas podrían ser invisibles o imperceptibles hasta que interactúes físicamente con ellas. Selene flotó hacia las ventanas, notando la presencia de varios gatos distribuidos estratégicamente alrededor de la casa. Parecían estar allí por casualidad, pero su instinto le decía lo contrario. Selene. Estos gatos son demasiados para ser una coincidencia. Quizás no haya trampas mágicas evidentes, pero ¿y si estos animales están encantados o entrenados para vigilar? Podrían ser parte de una red de vigilancia sutil. Sistema. Es una posibilidad plausible. Los magos experimentados a menudo usan criaturas comunes como extensión de sus ojos y oídos. Si quieres explorar más a fondo, evita interactuar directamente con ellos. Selene continuó explorando los alrededores, reflexionando sobre sus pensamientos. Selene. Tal vez este instinto de sospecha viene de mi padre, Sevires. Después de todo, vivió una vida rodeada de mentiras, secretos y peligros. Pero, por otro lado, mi amor por las historias de detectives y aventuras también me enseñó a pensar así. Quizás sea una mezcla de ambos. Se detuvo por un momento, mirando la casa desde la distancia. Selene. Si yo fuera una espía, haría esta casa parecer ordinaria, pero en realidad tendría pasajes ocultos, trampas y salidas de emergencia. Es demasiado sencillo. Pero tal vez eso es lo que hace que sea un escondite tan efectivo. Sistema. Tu razonamiento es sólido. Subestimar un lugar por su simplicidad puede ser un error fatal. Sin embargo, recuerda que estás aquí para observar, no para intervenir. Mantén la cautela. Selene. Lo sé. Solo estoy evaluando el terreno. Cada detalle podría ser crucial si las cosas se complican.
Después de un rato más de observación, Selene decidió regresar a su cuerpo en el túnel. Se despertó con una sensación de satisfacción, aunque no había encontrado nada concluyente, sentía que cada paso que daba la acercaba más a su objetivo. Selene. Bueno, al menos ahora sé que no debo subestimar ni lo más ordinario. Es tiempo de seguir fortaleciendo mis habilidades. Nunca se sabe cuándo algo aparentemente inútil podría salvarte la vida. Al fin había llegado el día en que intentaría volver a la serpiente que libera a Harry de su cautiverio en un familiar. Al principio pensó en ocultarse para levitar y moverse mediante corrientes de viento, pero ahora estaba en la ciudad, es decir, cables eléctricos. Aparte que gastaría su energía, que no era mucha, si bien ya podía hacer más magia que Harry, no se arriesgaría a quedarse con el tanque vacío, así que solo se puso una muda nueva de ropa, pagó su pasaje de bus. Selene se encontraba en el autobús, sus pensamientos eran un torbellino de estrategias y nervios. Selene. No puedo fallar. Si no logro vincular a esa serpiente como mi familiar, habré desperdiciado la mejor oportunidad que tengo en mucho tiempo. Todo depende de que Harry la libere como en la historia original. Pero no debo intervenir, solo observar y actuar en el momento justo. El sistema, siempre presente, interrumpió sus pensamientos. Sistema. Recuerda, Selene, mantener un perfil bajo es crucial. Cualquier anomalía mágica puede ser detectada, y no puedes permitirte atraer atención ahora. Confía en tu plan y espera con paciencia. Selene ajustó la bufanda que cubría parte de su rostro, no tanto por el frío, sino para evitar que alguien recordara demasiado bien sus facciones. Había comprado una muda de ropa sencilla para no destacar en el vecindario. Al llegar a las cercanías del zoológico, se movió con cuidado, asegurándose de no llamar la atención mientras se posicionaba en un lugar estratégico. Observó a Harry entrar al recinto junto con los Dursley. Su rostro irradiaba esa mezcla de resignación y tristeza que tanto la irritaba al verlo. Selene, pensando. ¿Cómo pudo Dumbledore dejar que viviera así? Está claro que esa decisión fue más por conveniencia que por cuidado real. Bueno, no es mi problema ahora. Concéntrate en la serpiente. Al cabo de un rato, la familia Dursley llegó al área de los reptiles. Selene se posicionó cerca, fingiendo observar un tanque de peces para no levantar sospechas. Pronto, ocurrió exactamente como ella recordaba. Harry comenzó a hablar con la serpiente en el terrario, maravillándose de que ésta le respondiera. Selene. Ahí está. Este es mi momento. Cuando Dudley empujó a Harry y la serpiente fue liberada accidentalmente del tanque por un encantamiento involuntario, Selene se preparó. Esperó pacientemente a que la serpiente comenzara a deslizarse fuera del recinto. Selene. Ahora, o nunca. En un movimiento discreto, extendió su mano hacia la serpiente, murmurando un hechizo que había practicado durante días. Selene. Consilium familiaris. La energía fluyó suavemente desde su mano, buscando establecer un vínculo con la serpiente mientras ésta avanzaba hacia la salida. Selene notó cómo el hechizo parecía surtir efecto. La serpiente se detuvo un momento, girando la cabeza hacia ella con un brillo extraño en sus ojos. Serpiente. ¿Tú hablas como él? Selene, sorprendida pero decidida, respondió en Parcel. Sí. Te ofrezco un vínculo, una alianza. Juntas seremos más fuertes. ¿Qué dices? La serpiente parecía dudar, pero luego asintió lentamente antes de continuar su camino hacia la libertad. Sistema. El vínculo inicial está establecido. Necesitarás reforzarlo con tiempo y cuidado. Pero por ahora, has logrado tu objetivo. Selene soltó un suspiro de alivio, sintiendo una mezcla de emoción y agotamiento. Selene, pensando. Lo logré. Ahora tengo un familiar, y no cualquiera. Este es un paso enorme. No puedo bajar la guardia, pero al menos estoy avanzando. Observó a lo lejos cómo los Dursley regañaban a Harry por el incidente, mientras éste intentaba entender lo que había sucedido. Selene se mantuvo oculta, satisfecha de haber logrado su meta sin alterar la historia de manera significativa. Selene metió a su familiar en su bolsa y distrajo a la gente mediante pájaros de origami que luego de cumplir su labor quedaron quietos en el suelo como papel común y corriente. Ella deseaba ayuda a Harry, mas no puede, y recuerda lo que le dijo la serpiente. ¿Tú hablas como él? Sistema. Ella pregunta. Tengo algo del alma de Voldemort en mí, si fue la respuesta.
Selene sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la respuesta del sistema. Selene, susurrando para sí misma. Perfecto. Como si no tuviera suficientes problemas ya. Ahora resulta que llevo un fragmento del alma de Voldemort en mí. Esto complica las cosas. Aunque, claro. ¿Cuándo no lo hace? Genial, ahora también me tendrán que lanzar a un Evade Kedavra para quitármelo. Mientras caminaba rápidamente para alejarse del zoológico, Selene pensaba en las palabras de su familiar y lo que implicaban. Se detuvo en un parque cercano, asegurándose de que nadie la viera, y abrió su bolsa para mirar a la serpiente. Selene. Supongo que ahora tú y yo estamos aún más conectadas de lo que pensaba. Al menos logré sacarte de ahí. ¿Cómo te llamaré? Necesitas un nombre. La serpiente la observó con ojos inteligentes, como si comprendiera más de lo que dejaba entrever. Sistema. El fragmento de alma es inactivo por ahora. Sin embargo, su influencia podría manifestarse si tu nivel de magia se eleva demasiado rápido o si intentas usar hechizos oscuros avanzados. La buena noticia es que no parece estar ligado a tu esencia, podría ser removido sin dañarte. Selene, frunciendo el ceño. ¿Podría? Eso suena muy condicional, sistema. Veo que el agua purificada no le hizo nada pues aún lo llevo dentro. El sistema responde podrías usar agua sagrada le responde el sistema pero eso solo la puedes conseguir canjeándola por una piedra filosofal que es lo más fácil agrega el sistema. Selene piensa, ¿qué cosa fue lo que dijo? ¿Y lo de conseguir agua sagrada a cambio de una piedra filosofal, en serio? ¿No hay otra manera más fácil? Sistema. Las opciones más efectivas suelen ser costosas. También podrías intentar encontrar un ritual de purificación avanzado, pero requeriría materiales raros y tiempo considerable para realizarlo. Además, necesitarás protección durante el proceso, ya que podría atraer entidades interesadas en el fragmento. Selene suspiró y se dejó caer sobre un banco del parque, observando cómo algunos niños jugaban a la pelota en la distancia. Selene. Entonces. Básicamente, tengo que decidir entre vivir con esto o arriesgarme con un ritual complicado. Por ahora, creo que lo mejor es mantener el fragmento tranquilo y enfocado en mis objetivos. Cerró la bolsa cuidadosamente, asegurándose de que su familiar estuviera cómoda. Selene, pensando. Primero, necesito estabilizar mi vínculo con ella. Después, quizás deba investigar más sobre las piedras filosofales. No quiero depender de algo tan poderoso, pero si realmente es lo más fácil, entonces tendré que considerar todas las opciones. Se levantó, ajustándose su capa para cubrir mejor su figura. Selene. Bueno, sistema, volvamos al escondite. Aún tengo mucho que planear. Y parece que mis problemas apenas están comenzando. Mientras Selene se dirigió al escondite por curiosidad le pidió al sistema información sobre el agua sagrada que era y cómo hacerla y bueno. Selene caminaba en silencio hacia su escondite, masticando lentamente la información que el sistema le había dado sobre el agua sagrada. Selene, pensando. Un año entero de preparación. Agua pura que probablemente solo se encuentra en los rincones más inaccesibles del mundo. ¿Por qué? Para alcanzar ese nivel de pureza quizás durante milenios atraviesa capaz de piedra que captura la suciedad y es depositada en cavernas subterráneas donde nunca ha brillado el sol desde que el mundo es mundo y ni hablar de la precisión que requiere. ¿Estás seguro sistema de que no lleva polvo lunar o algo igual de ridículo, como lágrimas de diosa? Sistema, con tono neutral. No. El agua sagrada no contiene elementos divinos como lágrimas de diosas o polvo lunar. Su creación se basa en procesos alquímicos avanzados que refinan el agua pura para convertirla en un catalizador mágico con propiedades purificadoras. Sin embargo, la precisión requerida es extrema, y cualquier error puede arruinar todo el trabajo. Selene, deteniéndose y mirando al cielo. ¿Entonces debo convertirme en una maestra alquimista solo para preparar un poco de agua sagrada? Porque suena como si fuera más fácil negociar con un dragón para que me dé sus huevos para hacer una omelette y comerla en mi desayuno. Sistema. Podrías buscar a alguien que ya tenga acceso al agua sagrada, pero deberías estar preparada para pagar un alto precio. Este tipo de recurso no es común, y quienes lo poseen usualmente no están dispuestos a compartirlo sin una compensación significativa. Selene, riendo sarcásticamente. Claro,
Porque obviamente soy rica y tengo cosas súper valiosas que ofrecer. Oh, espera, no. Tal vez deba empezar a pensar en algo más práctico. ¿Y si utilizo otros métodos de purificación, aunque sean menos efectivos? Sistema. Existen rituales menores que podrían debilitar la influencia del fragmento, pero no eliminarlo por completo. Estos rituales podrían mantenerse como solución temporal mientras acumulas recursos para obtener agua sagrada o un método equivalente. Selene suspiró, ajustando su bolsa y retomando el camino hacia el escondite. Selene, hablando en voz baja. Supongo que, por ahora, tendré que conformarme con mantener esto bajo control. Pero si alguna vez llego al nivel de Snap en pociones o de Nicolás Flamel en alquimia. Bueno, supongo que podré darme el lujo de intentarlo. Al llegar a su escondite, Selene sacó su libro de apuntes y comenzó a escribir lo que había aprendido sobre el agua sagrada, las posibles alternativas y las medidas de control temporal. Selene. Un año entero, agua imposible de encontrar. Parece una misión suicida. Pero al menos tengo tiempo. No puedo permitirme fallar. Este fragmento de Voldemort no arruinará mi vida. Y con esa determinación, continuó preparando su estrategia. Selene Snap ahora solo tenía que obtener la carta y realizar el ritual que le indicó el sistema. Selene suspiró mientras miraba la noche oscura desde su escondite. Selene, pensando. ¿De verdad hay alguna deidad o fuerza superior que disfrute viendo cómo intento resolver este caos? Porque entre Voldemort, el agua sagrada y este ritual, parece que alguien allá arriba tiene sentido del humor. Sistema, con tono neutral. Si existen deidades interesadas en tus actos, no han dejado señales claras. Sin embargo, los eventos que enfrentas son una combinación de decisiones propias y circunstancias externas. Selene, arqueando una ceja. Eso no ayuda, sistema. Pero gracias por intentar sonar filosófico. De pronto, una idea cruzó su mente. Selene. Sistema, quiero que el espacio Pocket recree el hábitat natural de mi familiar. Necesito hablar con ella. Si vamos a trabajar juntas, será mejor conocernos, aunque no tengamos mucho en común. Sistema. Entendido. Configurando el espacio Pocket para emular un entorno cálido, húmedo y oscuro, similar al de una selva tropical. Esto optimizará la comodidad de tu familiar. Selene, asintiendo. Perfecto. Ábrelo. El sistema obedeció, y una puerta luminosa apareció frente a Selene. Al cruzarla, se encontró en un ambiente tropical. Había árboles altos, enredaderas colgantes y un aire cálido y húmedo que le recordaba a un invernadero. En el centro, la serpiente descansaba enroscada sobre una roca cálida. Selene, acercándose con cuidado. Hola, compañera. ¿Cómo te va en este nuevo hogar temporal? La serpiente alzó la cabeza, sus ojos brillaban con un tinte inteligente. Serpiente. Es adecuado. Mejor que la caja de vidrio en la que estaba antes. ¿Por qué me has traído aquí? Selene, sentándose frente a ella. Quiero conocerte. Si vamos a ser aliadas, necesitamos confiar un poco más la una en la otra. ¿Tienes un nombre o algo que prefieras que use para llamarte? Serpiente. Los humanos no me dieron nombre. Llámame como desees, pero asegúrate de que sea digno. Selene, sonriendo levemente. ¿Qué tal? Nascha. Significa veneno en sánscrito. Nascha, pensando por un momento. Es apropiado. ¿Qué quieres de mí, humana? No haces esto solo por bondad. Selene, encogiéndose de hombros. Necesito ayuda, y tú también. Eres mi familiar ahora. Eso nos conecta, nos hace una especie de equipo. Además, me vendría bien alguien que me entienda. Aunque seas una serpiente. Nascha, con un siseo suave. Veremos si eres digna de mi lealtad. Por ahora, me conformaré con observar. Selene, asintiendo. Eso me parece justo. Mientras tanto, disfruta de tu pequeño paraíso aquí. Quién sabe, tal vez incluso lleguemos a llevarnos bien. Selene se levantó,
dejando a Nasha acomodarse nuevamente sobre la roca cálida. Mientras salía del espacio Pocket, no pudo evitar pensar que, aunque el camino era complicado, al menos no estaba sola. Pasado algún tiempo más llegó la hora de completar la misión en la noche. Selene observaba desde las sombras cómo la lechuza se acercaba lentamente con la carta en el pico. Selene, pensando. Solo un movimiento preciso. Sin errores. Vamos, pequeña carta, ven conmigo. La lechuza intentó meter la carta en la ranura, pero Selene, con su sigilo activado y los reflejos al máximo, atrapó la esquina con sus dedos. La movió lentamente hacia afuera, cuidando de no alarmar al ave. Una vez que la lechuza se marchó, Selene examinó la carta bajo la tenue luz de la luna. Sistema, en un tono calmado. Bien hecho, Selene. Con menos esfuerzo de lo esperado, ahora tienes la carta en tus manos. Es hora de realizar el ritual. Selene, con una pequeña sonrisa. Gracias, sistema. Esto fue más sencillo de lo que pensaba. Tal vez estoy mejorando. Siguiendo las instrucciones del sistema, Selene se dirigió a un lugar apartado donde no pudiera ser vista. Sacó los materiales necesarios para el ritual, incluidos una pluma, tinta mágica y un pequeño recipiente de fuego mágico que había comprado con sus recursos. Selene miraba la carta aún en sus manos, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Selene, hablando para sí misma. Lo logré. Una parte de mí no pensaba que sería tan sencillo. Gracias por tu ayuda, sistema. Aunque, si puedo preguntarte, ¿por qué dijiste que la carta estaba en manos de los Desley? No fue así. Sistema, en tono neutro. Mis disculpas, Selene. Mi conocimiento previo.